Y pues esta, como bien saben, pues es una enfermedad que se caracteriza porque tenemos un defecto en la lactasa. Entonces, pues no vamos a ser capaces de digerir la lactosa que está en los productos lácteos, ¿no? Entonces, es una enfermedad que corresponde a este defecto bioquímico y que como tal no tiene alteraciones histológicas. Es decir, no hay ningún dato histológico con el que yo pueda saber o poder decir que el paciente tiene esta intolerancia. Simplemente pues es eh, clínico el diagnóstico, ¿no? Y pues se clasificó, se divide en dos tipos, adquirida y congénita, como su nombre lo dice, pues dependiendo de cómo es el defecto, ¿no? Si se nace con este defecto, con la deficiencia de esta lactasa, pues desde el principio el paciente no va a poder pues tener la digestión de la leche y pues esto le va a provocar diarrea crónica. Generalmente su modelo de transmisión es autosómico recesivo y pues es una enfermedad muy rara. Se va a caracterizar pues porque va a ser una leche, una diarrea que va a ser explosiva con heces acuosas, espumosas y que pues, se va a asociar prácticamente con la ingesta de leche materna incluso desde las primeras tomas. Entonces, pues rápidamente se van a dar cuenta, pues porque va a tener alergia a esta leche, ¿no? Y la adquirida, pues esta, pues es la que vamos a tener la mayoría de las personas, porque se supone que de manera fisiológica la producción de esta lactasa pues va cambiando conforme envejecemos. La producción de la lactasa pues es grande o en mayor cuantía pues cuando empezamos con la lactación, entonces cuando somos pequeños, y después se va perdiendo. Y esto es porque se regula de manera negativamente la expresión génica de esta enzima. Porque en teoría, pues es como si estuviéramos programados para que nada más tomemos leche durante nuestra lactancia, entonces los primeros 2 años de vida. Posteriormente, pues ya no deberíamos estar consumiendo leche. Entonces, eso de alguna manera, no sabemos cómo, pero está como que regulado en nuestro material genético. Entonces, después ya de esa infancia temprana, pues se supone que empiezan a disminuir la cantidad de esta lactasa. Y, por ejemplo, en un paciente adulto o un adulto mayor, pues es prácticamente muy escasa la producción de esta lactasa y es por eso que se dice que no, es como si nos volviéramos intolerantes, ¿no?, a la lactosa. Además de las propias alteraciones que nos da por la no absorción de la lactosa y la diarrea que nos causa, también esta enfermedad se va a asociar con incremento de las infecciones virales o bacterianas en el intestino. Y pues nos va a dar el síndrome característico que conocemos como el de intolerancia a la lactosa, que igual es semejante al de cualquier alergia alimentaria. Vamos a tener plenitud abdominal, vamos a tener distensión abdominal, diarrea, que ya describimos, que son acuosas espumosas, y flatulencia. Pues porque por lo mismo, ¿no?, del aumento del gas en el intestino, porque se empieza a fermentar no solo lactasa, sino otro tipo de azúcares o nutrientes que no se estén absorbiendo por las bacterias del colon, y pues eso aumenta el gas, distiende el intestino, y pues eso es lo que da principalmente las molestias. Y ese es el cuadro característico, ¿no? Un paciente que tiene deficiencia de lactasa toma leche o con un producto derivado lácteo y pues prácticamente de inmediato se empieza a distender su intestino y empieza con las molestias. Y pues el tratamiento pues evidentemente es no tomar los alimentos que nos causan esta alteración o se puede dar sustitución de la enzima que nos falta. Y la última enfermedad que vamos a revisar que tiene alguna cosa característica y que sea asociada con diarrea crónica es la abetalipoproteinemia. Esta la habíamos mencionado hace como 2 clases. La habíamos comentado como una enfermedad sistémica que se puede manifestar con una manifestación
gastrointestinal de diarrea crónica con mala absorción. Y esto lo hace de una manera muy peculiar. Es una enfermedad que por principio es de herencia autosómica recesiva, que nuevamente es muy rara. Y finalmente la característica principal de esta enfermedad es que no tenemos estas lipoproteínas de la familia beta. Estas proteínas, básicamente, lo que van a provocar o para lo que van a funcionar es para movilizar los triglicéridos conforme se van absorbiendo en la luz intestinal hacia pues, el hígado o el sitio donde tenga que llegar. Entonces, al no tener estas lipoproteínas, pues no se puede transportar de esa manera adecuada los triglicéridos y entonces pues se van a tender a acumular en la luz intestinal y pues nos van a dar esteatorrea. No se van a estar absorbiendo y pues vamos a tener la mala absorción de esta con la esteatorrea. Específicamente en el intestino, permítame tantito. Ya. Entonces decíamos que específicamente lo que va a ocurrir en el intestino es que vamos a tener esta mutación. Vamos a tener una mutación de una proteína que se llama proteína microsómica de transporte de triglicéridos, MTP. Entonces, los enterocitos que tienen deficiencia de esta MTP no van a poder exportar lipoproteínas y sus libres y entonces no van a permitir que estos quelen a los triglicéridos y estos se van a acumular tanto en la luz intestinal como en los propios enterocitos, pero el chiste es que no se van a absorber. Entonces, conforme se empiezan a acumular esos triglicéridos en las células epiteliales, podemos llegar a observarlos en los cortes histológicos. Evidentemente, es un cambio que es súper sutil, que hay que tener muchísima sospecha clínica y patológica para buscar ese defecto. Pero lo que podemos hacer o buscar es la presencia de esos triglicéridos acumulados en las células epiteliales. Entonces, lo que vamos a observar es que nuestros enterocitos van a empezar a acumular, creo que ahí tengo una foto, van a empezar a acumular vacuolas de lípido en su citoplasma. Pero vean, lo que les digo es un cambio bastante sutil. Estas estructuras o como vacuolas corresponden a moco de las células caliciformes y compárenla con las vacuolas de lípido. Realmente son extraordinariamente parecidas. La única diferencia es que las de lípido tienen un carácter como si fuera, nosotros le decimos espumoso porque son como más pequeñas y tienden a ser confluentes, entonces son como varias que están ahí como que conglomeradas. Precisamente este es uno de los mejores campos donde se observa este fenómeno. Entonces, si no tengo sospecha clínica, es muy difícil que veamos este fenómeno y si el paciente lo llegara a tener, de todo modo se nos va a pasar porque es un hallazgo que no es fácil de identificar. Pero bueno, en teoría, pues se supone que esto se acumula en nuestras enterocitos y pues lo podemos llegar a observar. Y como les acabo precisamente de decir, mencionar, o acabamos de ver, es bastante difícil decir si una vacuola que estoy viendo en el citoplasma de una célula, ¿qué es específicamente? Podría ser moco, podría ser el acúmulo de algún organelo que se dilató, por ejemplo, un lisosoma dilatado, podría ser acumulación, dilatación del aparato de Golgi, podría ser el acúmulo de cualquier otra cosa. Entonces, si lo que queremos es demostrar que eso es grasa, tenemos que hacer tinciones especiales para demostrar que es una grasa. Las tinciones especiales que usamos es esta, que se llama rojo oleoso. Y la otra tinción que usamos se llama Sudán negro. Esas dos tinciones no, marcan lípidos y son las que podríamos intentar hacer si queremos saber si una vacuola o alguna dilatación intracitoplásmica corresponde a grasa o no. Pero para realizar estas tinciones requerimos algo en particular.
¿Alguien recuerda qué le pasa a la grasa con el procesamiento histológico convencional? Se pierde porque pues no lo puede fijar. Ajá, se pierde porque se empieza a degradar por los alcoholes que utilizamos y entonces en los cortes ya permanentes de la histología no se ve la grasa porque se elimina toda, nada más quedan los espacios vacíos. Entonces, cuando tenemos la sospecha o cuando queremos demostrar que es grasa algo, no tenemos que someter al proceso histológico normal del tejido, tenemos que congelarlo. Hacemos un corte congelado y ese corte congelado es el que vamos a realizar las tinciones para determinar que hay grasa. Entonces, eso nunca se les tiene que olvidar. Siempre que por histología se quiera saber si algo es grasa, el tejido no se tiene que fijar en formol porque se va a empezar a degradar la grasa. Entonces, por ejemplo, en los niños, que es donde más se buscarían ese tipo de deficiencias, o por alguna razón queremos demostrar que las células contienen grasa, por ejemplo, enfermedad por atesoramiento lisosomal, que almacenan grasa en el hígado, por ejemplo, tendríamos que tener los cortes en fresco, congelarlos, sacar cortes, y esos son los que teñiríamos con rojo oleoso o con sudán negro. De otra manera, no va a teñir de ninguna manera porque se pierde la grasa. Bien, entonces, en cuanto al cuadro clínico, pues esta se va a presentar desde la infancia, desde que prácticamente nacen, como un síndrome de mala absorción con diarrea. Entonces vamos a tener diarrea, vamos a tener esteatorrea, y pues por la malnutrición que va a tener nuestro paciente, pues vamos a tener retraso en el crecimiento. También va a tener ausencia completa de todas las lipoproteínas plasmáticas que contienen la apolipoproteína B. Y esto me va a causar también dentro del síndrome de mala absorción. También vamos a tener deficiencia en algunas vitaminas liposolubles. Esto lo que me va a provocar es que nuestras membranas celulares no se formen o no tengan la rigidez suficiente de manera constitutiva. Entonces podemos tener algunas alteraciones que son visibles en las membranas de algunas células, y una que es muy característica es la presencia de eritrocitos deformados que tienen como picos en su membrana, que les vamos a llamar acantocitos o eritrocitos, perdón, acantocíticos. Ahorita les enseño una foto en sangre periférica. Entonces, ver estos eritrocitos en la sangre periférica, pues nos va a hablar de que hay una deficiencia de vitaminas liposolubles, que básicamente son las del complejo B, y eso a su vez pues, nos tiene que hacer sospechar que puede ser por alguna mala absorción o algún defecto primario. Y estos son los acantocitos. Vean, comparen de los eritrocitos normales, como estos que están por acá. Y de repente tenemos nuestro acantocito. Acuérdense que acantos significa pico o proyección en griego. Entonces, pues por eso se llaman acantocitos, porque es como si tuvieran picos.